Dicen que las piedras no olvidan, pero yo creo que nosotros somos los que exigimos que recordar. A veces, el silencio pesa más que el ruido de la ciudad. Aquí, en Venta de Cruz, el aire se siente denso, como si estuvieras interrumpiendo una conversación que empezó hace 3 siglos y que nadie se atrevió a terminar. Venta de Cruz no siempre fue ese esqueleto de piedra. En el siglo XIX, este lugar era un engranaje vital. Aquí el camino real no era solo una ruta, era la arteria que alimentaba a la capital. El pulque que salía de estos patios terminaba en las mesas de la Ciudad de México, moviendo una economía de desigualdad que hoy nos cuesta admitir. En este video verán algunas intervenciones de dos personajes importantes que trabajan dentro de esta hacienda, Don Joaquín y Don Beto, personas amigables que nos han hecho el favor de contarnos parte de esta historia para que podamos comprenderla mejor. Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un capítulo más, porque hoy hemos venido a uno de los lugares con más historia y más misterios de los que hemos conocido. Pero hoy no venimos buscando fantasmas, venimos a buscar la verdadera historia del por qué este tipo de lugares terminan siendo olvidados. Bien lo dicen, hay dos formas de que todo se olvide. Uno es cuando todos terminan por olvidar, no se acuerdan, prácticamente lo dejan al olvido. Y la otra es cuando la última persona que ha pisado este lugar termina descansando para la eternidad. Así que, ¿qué es lo que pasaría si nosotros estuviéramos en ese intermedio? Pues hoy justamente venimos a ver qué es lo que pasa, como si viviéramos en aquella época. Nos encontramos aquí en el mesón, en lo que España se conoce como Las Ventas, de un lugar que fue construido en 1570. Así es, solamente 50 años después de la conquista, este lugar que tenemos a nuestras espaldas fue construido y hoy les voy a contar la historia, porque es una historia realmente impresionante, tremenda, que estoy seguro que les va a gustar. Así que nada, vamos a explorar esta historia. Aquí fue un mesón donde pasaba el camino zacatecano y este camino zacatecano se hacía crucero con el camino México-Tulancingo en el año 1553 que se abrió el camino zacatecano y teníamos la idea de que se llamaba Venta de Cruz porque era un crucero de caminos, pero ya nos hizo favor el señor Raúl contarnos que el primer encomendero que hubo en el pueblo de Ajapusco, que está aquí bastante cerca, era el señor Francisco de Santa Cruz, que fueron de los primeros personas que estuvieron aquí después de la conquista. Pan mexicano, se alcanza a ver ahí, pero también lo que alcanzamos a ver es el rostro de una mujer que ya el tiempo ha hecho parte de las suyas, esta decadencia tan tremenda. Incluso vean sus ojos, es como si ella estuviera recordando la época tan lúcida de este lugar y que ahora esa tristeza se refleja tan solo en esta pintura, es como si tuviera vida. Algo curioso es que de este lado podemos ver parte de los anuncios que existían en este lugar e incluso en aquel tiempo todavía existían las pócimas a la venta. Y es que vean, después de ser mesón se convirtió en un expendio de pan, lo que ahora comúnmente conocemos como las panaderías. Y es que si vemos esta pintura que mide como 2,5 metros, vean, tiene a la mujer con un rostro muy triste ahora, no se le logra ver ni siquiera uno de sus ojos ni la boca, trae un vestido azul muy bonito, pero también en sus manos trae una canasta con hogazas de pan de diferentes tipos. Y es que vean, esas canastas entretejidas de aquellas épocas eran parte icónica de la comida y de incluso del día a día, porque estas personas las hacían incluso con la espiga del maíz. Vean, es que es increíble lo que están ustedes observando a través de la cámara, porque vean, este lugar desde 1570 se ha mantenido de pie, aunque en algunos espacios, algunas partes, ya comienza
a verse el tiempo súper afectado en la parte de construcción de arriba. Justamente ahora vamos a entrar y quiero que vean lo magnífico que es este lugar. Pero antes de que entremos, quiero que vean el cómo ya se ve la parte de afuera. Quizás un poco deteriorado, pero vean estas columnas. Son de piedra. ¡Wow! Y es que la persona que era dueño de aquí, en algún momento fue el señor Torres Adalid. Y quiero que recuerden muy bien ese nombre, porque ahora, durante el video, va a ser una parte fundamental de la historia de México. Y vean, todo eso es de madera, con vidrio. Y tan solo vean la parte como si fuera el recibidor. Y es que aquí pareciera que fuera como una tienda de raya. De hecho, esto que están viendo, este recibidor de madera tallado a mano, es súper pesado. Y es que en aquella época esto era algo también de estatus, porque quien tuviera su casa de raya o su tienda de este tamaño o más grande, significaba que tenía un poderío en la zona. Quizás las botellas de acá ya no son tan antiguas, pero incluso podemos ver algunas que incluso todavía tienen su corcho o que están tapadas, vean. Imagínense ustedes ser la persona que atiende este lugar. Está amplio aquí, estos son como 2 metros, pero vean, aquí la vista hacia afuera y tenía 4 entradas, 1, 2, 3 y esta de acá. Y es que si nos pasamos de este lado, vamos a poder ver un cuarto enorme. Quizás aquí es como lo que tienen ahí su mesita. Quizás aquí entraban a tomar pulque o a comer. Porque recordemos que en un inicio fue una posada. Y la posada es como si fuera un hotel de esa época. Vean, es que el ventanal está enorme. Incluso las puertas son gigantescas. Le calculo casi 5 o 6 metros de alto. Y es que tenían doble puerta. Vean, esta de aquí se abría, que es la que tenía los vidrios, y esta de acá se podía cerrar para tapar la luz en la noche y nadie entrara. Además de que estaba protegida por esos barrotes de acero incrustados a la construcción. Si recordamos, cuando las personas, los viajantes, llegaban a este tipo de lugares, existían las posadas justamente para protegerse de los bandidos. Y vean, aquí esto es un nicho incrustado en la pared, porque seguramente aquí adoraban pues alguna parte religiosa, algún santo, alguna virgen. Y vean, wow, quiero que vean esto. Es que aquí el papel tapiz pues ya no existe. Esto es pintura que iba sobre la pared. Pero si vemos el cómo está construido, esto es piedra. Después sigue su aplanado y después su pintura. En aquellos tiempos utilizaban esto. Muchos le decían guardapolvo, al menos en esta zona, que era como un color más oscuro en la parte de abajo por la tierra cuando barrían o cuando alguien se recargaba. Y después seguía un color claro que hacía que el cuarto se iluminara de mejor manera. Y miren, tiene una salida para otro patio afuera. Amigos, y es que quiero que en este video, cuando estemos cruzando estas puertas y ustedes estén viendo esto, quiero que se imaginen que ustedes están viviendo en este lugar. Imagínense llegar aquí y prácticamente tu vida dependa de lo que tú trabajes, de si eres mujer, si tu esposo pues le echa muchas ganas a la ganadería o no, porque incluso aunque le echara muchas ganas, realmente aquí era difícil. Sabemos que la parte de los hacendados con los peones era una parte muy complicada en México por cómo se manejaban las cosas y que aparte la mayoría de hacendados eran españoles. Miren, si vemos aquí los letreros, también dice expendio semillas de todas las clases, lo que significa que no solamente fue un expendio de pan y no solamente también fue una venta o una posada, sino que también se vendían semillas, incluso quizás casi actualmente. Miren, algo curioso es que en la parte de aquí afuera todavía hay 4 pollitos. Y les dicen pollitos a estos asientos que van incrustados a la pared.
Y de hecho, pues tienen como buen espacio. Esto era para que tú pudieras recargarte, sentarte y tal cual la parte de abajo de las rodillas quedar aquí y tuvieras un descanso muy bueno. Estos lugares o estos pollitos eran bastante fríos, pero para las personas que trabajaban en el campo, pues ellos venían con un calor tremendo y llegaban a sentarse aquí y esto era súper refrescante. Muchos no tomaban agua y entonces estos lugares era la forma de refrescarse de aquellos tiempos. Y vean, esta es la parte de afuera de lo que estábamos viendo. Vean, está enorme. Y todavía los barrotes se mantienen. Quizás aquí con un golpe, que quizás algo pudo haberlo golpeado, pero todavía se mantiene protegiendo la entrada para que nadie accediera. Entonces me dice, ¿sabe qué, don Beto? Se va a quedar. Vengo dentro de unos 3 días. Digo, ahí usted que le vea, dice, si quiere ir a su casa, pues ahí. Que me quede. Y yo dije, en esta pieza, mira, en esta de aquí. Allá por el corredor. Que oigo, pero ese día que se fue, en la noche, yo dije, voy a ver qué se siente quedarse en la cama de un rico. Me puse la fornitura de la pistola, el sombrero de charro. Me senté en el sillón grande. Y luego me fumé un puro para acabarla de fregar. Me echó un purote, estaba yo ahí. Tipo hacendado. Dije, voy a ver qué cabrón se siente. Mira, a las 12 de la noche oigo el zaguán. No este zaguán, porque ese es nuevo. Uno de madera que tenía. Yo digo, hijo, yo dije, ya llegó el patrón, me va a encontrar en la pieza, va a decir que sí, qué chingo estoy haciendo. Ya ni para echarme a correr, porque yo dije, si corro, va a decir, bueno, ¿por qué corres? No, que oigo los pasos que iban, pero de bota, pa. Llegando a la puerta, que se me abre la puerta, pero de sopetón, Pero ya yo cuando oí la puerta, yo me senté en la cama. Yo dije, esperando ya, que si me pregunta que si quedo aquí, le voy a decir, no, pues ya aquí me quedé. Y ya no me eché a correr, sino las puertas se me abrieron, pero de volada, Llegando a la puerta se abrieron las puertas. La tenía yo con doble pasador. Y los pasadores, mira, de cuenta que no tenían nada. De ahí hasta que en ese entonces teníamos luz eléctrica. Y que prendo el eje y no prendíamos. Pero yo dije, bueno, como lo oí correr, como lo oí llegar, lo hubiera yo ido correr si hubiera sido otra persona que hubiera entrado. Nada, no había nada, Y los perros durmían. No estos, sino otros que habían. Si bien este lugar era conocido como una posada en un inicio y después se convirtió en una hacienda, pero la hacienda ¿cómo sobrevivía? Pues era pulquera. Pero hay algo muy curioso. Aquí no había magueyes para hacer el pulque. Pero sucedió algo muy curioso que todo ayudó a que esto se manejara. Miren, este era como el cambiador de vías. No recuerdo bien cómo se llama, pero todos tenían aquí, dice, a ver, Amapo Iron Work, mayo 27 de 1884. Cuando esto pasó, fue cuando la hacienda se convirtió en hacienda pulquera. Y es que este cambio de vías, ahí lo podemos ver, este cambio de vías fue lo que hizo que la hacienda proliferara bastante tiempo. Porque antes era semillera, pero también las semillas no vendían bastante. Vean, aquí ya van las vías y hasta acá está el cambio. Esta hacienda, a pesar de que no había muchos magueyes, se le facilitó por esto, por este cambio de las vías del tren. Cuando aquí ya hubo las vías, hubo el ferrocarril, entonces lo que sí ya pasaba era que el ferrocarril venía y en algunos casos pues comenzaron a traer magueyes de otros lados y aquí ya comenzó a producirse el pulque, que de hecho estas vías recorren hacia esta parte de aquí que vemos, que es el famoso tinacal, que en muchos videos ya les hemos mostrado cómo es que funcionaba, pero si es la primera vez que los ves, hoy te voy a explicar. Este tinacal estaba enorme y esto era porque cuando venía el ferrocarril también tenía que proporcionar sombra a los vagones, porque era bastante el tiempo en que tardaban en pasarlo.
Y aunque ya vemos que algunas partes está pues ya muy deteriorado, prácticamente se está cayendo, hoy vamos a entrar a este tinacal. Y vean las escaleritas que nos esperan, hechas de madera, son más recientes, pero ay, sí se mueven bastante. Ok, antes de entrar, quiero que vean esta parte. Vean. No sé si escuchan, pero estos son de acero y están incrustados en piedra. Aquí ya no tiene como tornillos ni nada, pero vamos a ver el de acá. Bueno, el de acá tampoco, me imagino que el último menos, pero vean, wow, son como 12, 15 metros de altura. Y es que estos eran como la parte, la base que mantenían para que se cuidara todo. Normalmente en la parte de arriba venía el año. Ahorita no se ve porque hay excremento de palomas, pero vean, vamos a entrar a lo que antes era el tinacal. Ahorita pues ya tienen puras semillas, pero recordemos que en un inicio esta hacienda era de semillas. Prácticamente está volviendo a sus inicios. No puedo negar que aquí se siente bastante frío. Y vean, ay, hay un mural. Vamos a ir ahorita para allá para ver qué es lo que esconde. Y vean, es que está enorme. Tan solo vean las ventanas. De hecho, ahí podemos darnos cuenta lo grueso que estaban. Y vean, atravesar estas puertas de maderas, es que estas puertas son originales. Vean, prácticamente lo ancho es mi mano. Y vean, todo lo que medían. Muchas de aquel tiempo tenían este tipo de cerraduras que al final terminaban con un candado sellado. Y obviamente eran muy altas. Incluso si vemos, este es uno de los pocos lugares que todavía podemos ver con techo, y es que allá arriba todavía era un poco de bóveda. Tenían todas las traves, esos durmientes gigantes de madera, y después seguía la construcción. Y abajo vean la ventana. Desde aquí, como hace rato, se logra ver lo grueso de las paredes, que era un poco más de medio metro, casi un metro de ancho. Y es que este lugar, aquí hacían el pulque. Vamos a ver qué hay detrás, si es que podemos, porque aquí veo mucho alimento y no quiero vean, por aquí por la orillita, sí. Vean, estamos llegando aquí a este mural. No dice mucho. Hay unas montañas, hay un lago, hay árboles, rocas, muchas rocas, y el cielo pareciera como si fuera a llover. La historia de los tinacales en México no es muy diferente entre cada hacienda. La mayoría pues prácticamente se regían por un estándar de procesos que actualmente algunos tlaxiqueros que todavía quedan, que ya son muy pocos, lo siguen haciendo. Y es que en estos lugares siempre tenían los tinacales, que era como una tina gigante hecha con el cuero de la vaca, se le quitaba todo el pelo, solamente la piel, se ponía y se quedaba como una tina. Ahí se echaba el aguamiel a esperar que se fermentara y de ahí sacar el pulque. Pero es que aquí está enorme. De hecho, si vemos desde aquí hasta allá, yo le calculo que al menos 4 tinas a lo largo. O sea, podrían caber 2, 3, 4, 5 hacia allá, en vertical en vez de horizontal. Horizontal así, vertical así. Yo creo que cabían 5 para dejar un espacio también amplio para poder moverse. Y es que si vemos el espacio de allá hasta acá, era bastante enorme. Y aquí podían hacer una gran cantidad de litros de pulque. Y estoy seguro que lo hacían porque si el tren venía hasta acá por ese pulque para llevarlo a la Ciudad de México, era por algo, Si bien toda la parte del frente, que era por donde sacaban el pulque, tenía estas enormes piedras que eran acomodadas, digamos que cuidadosamente a la altura de los vagones del ferrocarril, teníamos esta parte de aquí, esta como rampa. Y es que no recuerdo bien el nombre, pero en este lugar esta rampa funcionaba de algo importante. Y es que de este lado
podían bajar ellos con todos los barriles de pulque, los bajaban y después los subían por aquí para poder subirlos a la altura correcta que coincidía con la de allá del vagón del ferrocarril. Bajaban, subían y los metían, y ya adentro seguían metiéndolos hasta el fondo. Se calcula que prácticamente cada tercer día venía el ferrocarril acá para poder hacer este envío de pulque a la Ciudad de México. El pulque era una de las bebidas más importantes de México, y es que era barato, era fácil de producir y prácticamente había infinidad de haciendas pulqueras. Pero ¿por qué el pulque ya no proliferó? ¿Por qué todo se derrumbó? ¿Por qué ya no hay en escasos lugares donde hay pulque? Antes había incluso tinacales gigantes en Ciudad de México, en cada pueblo, y casi todas las haciendas eran pulqueras, o al menos las de esta región. Y es que se supone que el pulque estaba considerado como la bebida que iba a durar para siempre. Pero entonces llegó la industria de la cerveza. Y entonces la industria de la cerveza empezó a meter algunas historias falsas sobre el pulque. Y es que esas historias sobre el pulque incluían a la famosa muñeca. Y la muñeca no era más que una media de las que se ponían las mujeres, que adentro le echaban el estiércol de los animales, la hacían bolita y decían que eso lo utilizaban para fermentar el pulque. Esa leyenda, ese chisme, ese mito se convirtió en algo que muchos no querían tomar, obviamente, y lo dieron como verdad. Entonces, prácticamente ese chisme fue acabando con la industria pulquera, y que ahora, pues prácticamente el pulque queda casi extinto. Temprano en la mañana iban al campo, maguey por maguey, quitaban la piedra, sacaban el aguamiel con el acocote, y ya después de sacado el aguamiel, raspaban con una cosa curva que es el raspador. Entonces ya le raspaban un poco adentro de lo que es la piña del maguey, y el raspado sacaban el mesote, el mechán, que era una pequeña capa, una laminita pequeña de la piña del maguey, para que siguiera brotando el aguamiel hacia lo que era el mesontete, digamos. Y en la tarde tenían que ir otra vez a extraer el aguamiel que se había filtrado hacia el maguey. Digamos, de 7 de la mañana a 5 de la tarde volvía a generarse, a concentrarse ese jugo, ese aguamiel. Miren, es la maquinita que tenían antes para hacer el hoyo al maguey para poder producir el aguamiel o el pulque, ¿no? Pesa alrededor de unos 10 kilos. Se ponía en el corazón del maguey y se le empezaba a dar vuelta hasta bajar y hacer completamente el hoyo. Luego se regresaba. Normalmente parte del maguey se quedaba aquí incrustado, y con las patas de la misma máquina se empezaba a desgajar. Quitaban esta máquina, quitaban el gabazo que le decían, y ya quedaba el hoyo, y empezaban a raspar. Comúnmente utilizaban el ocote en las primeras partes del maguey, pero cuando se hacía este hoyo al maguey, lo curaban con una jarra de agua o un pocillito de agua. Le quitaban todo esto, le echaban agua, le ponían su piedra y lo dejaban normalmente un día. Esto para quitar todo lo que le habían cortado del corazón del maguey, para que sirviera y surgiera parte de la fermentación. Si esto no lo hacían en alguna parte del maguey, toda esa parte que le cortaban soltaba como un pequeño líquido que fermentaba mal los primeros pulques, la primera aguamiel, y sabía amargo. Es uno de los datos curiosos que actualmente quizás ya no se conozcan y quizás se pierdan en algún tiempo. Es fácil romantizar la arquitectura, pero entre estos muros también hubo jerarquías brutales. El peón y el hacendado, la opulencia y el cansancio extremo. El progreso de unos se construyó sobre la espalda de otros, y eso también se quedó pegado en el adobe.
El verdadero conflicto no es que las paredes se caigan. El conflicto es que nos acostumbramos a verlas caer. Caminas por los pasillos, ves basura donde antes hubo rituales. Es como si al dejar que Venta de Cruz se desmorone, estuviéramos aceptando que nuestra propia historia ya no nos sirve. El tinacal en esta hacienda prácticamente era el principal motor de aquel tiempo cuando inició la hacienda después de ser semillera. Pero también había la parte ganadera de la hacienda que tenía que existir sí o sí para mover muchas cosas dentro de este lugar. Y es que dentro de esa parte ganadera, justamente en la parte de atrás, de un costado más bien del tinacal, que ya vimos que es gigantesco, existían estas pilas que le llamaban antes, y es que aquí lo llenaban de agua y aquí es donde lavaban. Y vean, esta es una piedra de las que pusieron allá donde está lo del ferrocarril, y esto, como era poroso, lo utilizaban para lavar y tallar la ropa. Aquí con un tubo tenían su drenaje que les caía directamente en los pies, o si no también se pasaban de este lado y aquí es como comenzaban a lavar. Agarraban agua de ahí, lavaban hacia acá y el agua se iba hacia allá. Esta era la forma en que las mujeres lavaban la ropa, pero curiosamente las mujeres se quedaban afuera, donde el sol pegaba directamente. Aquí es donde tenían que lavar ellas, porque obviamente existían las clases, y en esas clases sociales las mujeres tenían que estar afuera porque ellas tenían que servir al marido, tenían que servir a los hijos y tenían que servir al hacendado. Y bueno, ya que les hablé un poco sobre el ferrocarril y el pulque y podemos ver ahí el tinacal, ahora les voy a conectar estas dos historias. La primera sobre este lugar, que era donde dormían, la venta de aquí, se le llamaba venta así, y la parte del pan, porque ahora les voy a mostrar un horno, o más bien lo que había detrás de aquí. Y es que vean, comenzamos con este cuarto que se encuentra justo detrás de la tienda, y si vemos, no es tan grande, no está tan grande, pero sí logramos ver cómo fue construido todo. De hecho, si vemos, les voy a llevar tantito para que vean las ventanas cómo eran. Y es que esta ventana seguramente es original de alguna de las épocas de la hacienda, y podemos ver ahí la madera que prácticamente está detenida solamente para sobrevivir, pero prácticamente ya no sirve esa ventana. De este lado tenemos lo que quizás en algún momento fue un horno de piedra en la parte de abajo. De hecho, pues ya no queda nada, pero en este lugar se comenzaba, después de que fue el mesón, primero aquí dormían, después cuando ya no fue mesón, aquí comenzaban a hacer como el pan, para hacer este expendio de pan. Y vamos a ver qué hay acá, porque justamente aquí atrás parece como si hubiera un pequeño patio. Y es que vean, la verdad es que está súper bonito aquí. Vamos primero a este cuarto de acá, que este colinda con la parte de la entrada de un costado de la hacienda. Vean, ladrillo, el estuco, la piedra, esta era piedra volcánica, y el barro. Así es como iban haciendo la construcción. Y vean lo grueso, porque seguramente está gruesecito, como unos 35 centímetros. Y las puertas, vean, al tamaño de mi mano también, y están sumergidas en aceite quemado. El aceite quemado era para evitar justamente que estos animalitos entraran a la madera y se la acabaran rápidamente. También era por si llovía y se mojaba, no se hinchara la madera, aunque normalmente cuando nosotros agarrábamos de aquí la puerta para abrir, al manipularla, la grasa que tenemos en los dedos se iba pegando, o la grasa que había, el aceite que había en la madera, se iba pegando a los dedos y se iba quitando, se iba, digamos que desgastando, y prácticamente estos lados era donde comenzaban a entrar todas las polillas, las termitas, y se iban acabando las puertas. Vean, seguramente, así efectivamente, aquí es donde está más desgastado.
A pesar de que aquí tiene su cerradura antigua, que ya una araña la utilizó como una vivienda, aquí, pues vean, todo lo demás está completo, pero esta parte donde la manipulamos siempre, que fue manipulado desde esa época, se fue desgastando. Ahora sí, entramos al cuarto y vean, y es que en la parte de arriba, pues ya prácticamente está para caerse, ¿eh? De hecho, esa madera de ahí, esa trave ya prácticamente en cualquier momento se cae. Miren, quiero que vean esa ventana, a ver si me logran escuchar un poco, que los voy a levantar para que vean, wow, cómo estaba hecha. Y es que esta ventana también tiene ahí su madera antigua. Y vean, aquí volvemos a ver la misma forma de construcción que tenían. Y es que vean, todo, a pesar de que tiene bastantes años, esto todavía sigue de pie. Y es que eso es lo que más me sorprende, porque de hecho vean, esto es como una tapa de los ferrocarriles de antes. Y vean, ahí se ve el acero, que prácticamente era un refuerzo de las maderas para hacer como una puerta de los vagones. Amigos, si les está gustando el video, este bonito lugar, esta hacienda, no olviden darle like, compartir. Si están ahorita viendo el video justo cuando se está estrenando, comenten, dejen sus corazones, son completamente gratis y le ayudan bastante a Luis. Quiero que vean el nivel de decadencia de este techo, que prácticamente las tejas, el tejado ya se está cayendo. Hay algunas que están a punto de caer, como esas de aquí o como esas de allá. Y vean sus puertas, todavía tratan de mantener vivo eso. Pero ahora que estamos como explorando un poco para ver qué es lo que hay, cómo se vivía aquí, vean, quizás ahí era un armario o una pequeña alacena y un pequeño cuarto. De hecho, al fondo se alcanza a ver un poco de pintura azul. Otro de los puntos importantes de este lugar era prácticamente el aljibe. Y es que este aljibe era donde tenían el agua. Y si vemos aquí, este aljibe está profundo. Todo esto se llenaba de agua y el agua salía por aquí para meterse en este bebedero para los animales, y que también lo utilizaban en algún momento también para otros tipos de cosas, como una emergencia de agua. Porque el agua original, ahorita les voy a decir, o no original, sino el agua que ellos utilizaban para beber y tomar, cómo es que ellos la sacaban. Y es que vean, esta pared que tienen aquí siempre era redonda. Vamos a meternos aquí. Ay. Siempre era redonda para que nosotros nos pudiéramos como acomodar. Les voy a mostrar cómo. Digamos que nosotros nos poníamos aquí y podíamos asomarnos para ver la cantidad de agua que había. Y es que, a pesar de que pareciera que está muy pequeño, de verdad está muy profundo. De hecho, ahí vemos una bajada que debería de ser la puerta por donde las personas se metían a sacar el agua. Aquí era, actualmente ya está tapada, pero ahí ellos se metían y bajaban para sacar el agua. Vamos a ver qué descubrimos de este lado. Miren, acá hay otro cuarto, y este cuarto también era utilizado en aquel tiempo del mesón para poderse quedar. Actualmente pues esa puerta ya está sellada, pero vean los barrotes de aquí de la ventana. Y es que están hechos de acero y eran justamente para que nadie ingresara a este lugar. De hecho, esta no tiene para tapar la luz, lo que significa que de aquel lado donde vemos el cielo estaba techado y no pasaba nada de luz. Pero vamos a ver qué es lo que hay de aquel lado. Estas puertas eran chiquitas, Entramos, otro cuarto. De hecho vemos ya los nopales están haciendo vida, o ya tienen una vida en la parte de arriba. Y vamos a ver. ¡Wow! Amigos, miren, ya encontramos el horno de pan. Aquí era el horno de pan. Entonces es posible que el cuarto de aquí al lado era como para guardar los insumos del pan. Y vamos a ver. ¡Wow! ¡Wow! Está enorme el horno, A ver. Los voy a acercar para que puedan ver hasta adentro cómo era este horno de pan.
Ya ahí ya no se ve, pero está enorme, está grande, Vean. No sé si ustedes habían entrado a un horno de pan, espero que no. Pero bueno, ya lo conocen. Estos eran los respiraderos. Por aquí salía el humo. Y quizás por aquí arriba, así es, ahí está el sifón. Ahorita les digo cuál es el sifón. Acá guardaban como, a veces le ponían ocote para prenderlo. Y poner algo ahí. El sifón es esto de aquí. Entre más alto, el aire de arriba succiona el aire de abajo. Entonces, cuando el humo salía de este lugar o de este lugar, pasaban acá arriba y el mismo aire lo succionaba. Entonces el humo ya no salía al cuarto, y eso era una ventaja de ingeniería porque ya no se ahumeaba todo. Entonces, si este lugar que vemos que sí estaba techado, por arriba salía el humo, pero aquí adentro no se llenaba de este humo y no empezaban a toser todos, ¿no? Pero este era el lugar. Y vamos a ver qué hay a un costado. Me parece súper interesante si encontramos algo. Lo único que vamos a ver acá es un ojo de buey. Ahí lo vemos, que solamente era para que dejara pasar la luz y no se viera tan oscuro el cuarto. Entonces el proceso del pan existía aquí. Desde el horno lo pasaban, digamos que a todas las partes de este lugar, guardaban ahí sus semillas que ellos mismos producían. Entonces pasaban y llegaban aquí a la tienda, y en esta tienda también pues lo vendían. Pero había algo curioso que me enteré apenas, y es que esas hogazas de pan en algún momento también se las llevaba el tren a la Ciudad de México. Porque a pesar de que en Ciudad de México había pan, en el trayecto las personas, los peones que iban arriba del ferrocarril, también comían. Y aquí se guardaba pues lo de la venta. Vamos a ver. Bueno, no, este ya no se puede abrir. Pero vean, estas son sus pequeñas vitrinitas donde guardaban seguramente licor, los panes. Normalmente abajo eran las semillas, tenían sus costalitos y de ahí los pesaban. Acá abajo, vamos a ver. Acá abajo tenían como las partes de... como para meter algo. Pero ya no hay mucho. La verdad es que ya está muy vacío. Y ahorita les voy a seguir contando la historia del ferrocarril acá. Y es que sí, también tenía su estación del ferrocarril. Esta hacienda, si vemos allá donde está el tinacal, ahí donde les enseñé que está como la división para las vías, allá va una que se va hasta allá por el nopal y la otra viene hacia acá. Vamos a ver si se alcanza a notar. De este lado ya no, pero aquí sí se alcanza a notar la vía. Y es que aquí, digamos que este era el tren grande, porque había un tren más pequeño que estaba por aquellos cerros de allá. Este es el tren grande, el que llegaba aquí. Y es que esta estación del tren era la estación del tren grande, también de pasajeros y de carga, porque este lugar era el paso del tren que va hacia Zacatecas. Y resulta que el tren a Zacatecas, pues aquí se mandaban prácticamente, sí, quizás algunos pasajeros, pero también de aquel lado, pasando la hacienda hasta el fondo, hay otra vía. Y esa vía, que voy a tratar de acercarme con el dron, ya casi no queda nada de ella. En esa vía pasaba exclusivamente el dinero que era para los españoles, no había otra cosa, solamente era como en este tiempo el IVA, pues allá era como el céntimo que le decían ellos, que era el 20% de lo que generabas. Y vean, ya estamos aquí en la estación del tren que era aquí de Venta de Cruz. Venta de Cruz, recuerden que se le da el nombre así porque la venta es la posada, como el hotel de aquel tiempo, y de Cruz hay dos versiones. Ahorita les voy a decir cuáles son y por qué se le quedó Cruz. Pero bueno, aquí ya no vamos a poder accesar. Vamos a tratar de ver si con el dron podemos ver algo allá arriba. Ahora, algo muy curioso en estas estaciones ferroviarias, es que siempre había eucaliptos. Siempre sembraban los eucaliptos frente a la estación. ¿Por qué? No tengo ese dato, pero está interesante y lo voy a investigar. Pero bueno, la otra vía que cruzaba, ya vieron allá la entrada, esos dos
lugares, ese era como el camino del tren, del ferrocarril, que llegaba de la hacienda pulquera, iba para allá, y hacia allá queda Ciudad de México. Allá llevaban el pulque. Y este camino venía de Zacatecas, bueno, de este lado a Puebla, y allá se iba a Zacatecas. Como les recuerdo, del otro lado de la hacienda, la otra vía se juntaba hasta allá enfrente, mucho a la altura de esos cerros, de esas montañas, y allá se juntaban y llegaban a Zacatecas. Pero de este lado, hacia allá, porque la vía sigue para allá, allá iba hacia Veracruz. Ese era el famoso ferrocarril Jarocho. Las personas que vivían, digamos que en la estación del ferrocarril, encargadas de que el ferrocarril pasara, que anunciara, les cambiaran como el petróleo de las lamparitas que llevaban al frente, incluso hasta del correo que llegaban a mandar en estos lugares, eran personas que tenían un trabajo súper complicado y que también lo heredaban. En un video próximo les voy a mostrar esa historia. Vamos a explorar la historia de todas las personas que trabajaban en el ferrocarril. Pero mientras les quiero mostrar solamente por encimita esto, y vamos a regresar a la hacienda porque este video está increíble. Este lugar está tremendo y lleno de historia. El camino real, el camino zacatecano, hay la fecha de que se abrió en el año 1553. Hay un mapa en San Miguel de Allende en el que aparece el camino zacatecano, y ese camino fue trazado por Sebastián de Aparicio, un español que se dedicó a fabricar ruedas de carreta en Puebla, y después lo contrataron para seguir haciendo carretas y poder transportar todo ese oro y plata, que era el pago que hacían los mineros a la corona. Al rey de España les cobraban el 20% de la producción de plata y oro, lo que se conoce como el quinto real, o sea, la quinta parte de lo que producían se pagaba como impuesto a la corona, y era transportado desde Zacatecas y Guanajuato hasta esta hacienda, y todas las ventas que iban hasta llegar a Pisaco, Guamantla, Perote y Jalapa, y de ahí llegaban de Jalapa ya al puerto de Veracruz, y ese impuesto se mandaba a España en barco. La vía que iba de curva y llegaba aquí. Y justamente ahí se unía con esa. De hecho, vamos a acercarnos. Se unía justamente aquí, aunque actualmente aún quedan rastros de lo que fue esta unión. De hecho, ahí se nota. Ya prácticamente solo queda la vía normal, y actualmente sigue pasando el tren. A ver si tenemos por ahí la suerte de que venga y vemos su recorrido. Amigos, acabo de encontrar algo. La otra puerta estaba cerrada, pero vean, de aquí está abierto. Sí, de hecho ahí se ve la puerta que ya está clausurada, pero este es el lugar que les mencionaba. Miren, las personas venían aquí, bajaban estos escalones y llegaban allá por el agua, la sacaban en baldes y la subían. Y es que son bastantes escalones. Llegaban aquí y a dar toda la vuelta a la hacienda, porque aquí la hacienda está enorme y pues tenían que dar la vuelta por aquí sí o sí, a menos que esa puerta, la que vimos sellada, ya no estuviera sellada. Vamos a entrar a la iglesia, y es que el eco aún está tremendo. Pero se agradece bastante que está fresquísimo. Vamos a comenzar del lado izquierdo, y es que quiero que vean, hay un pequeño cuadrito de la Virgen de Guadalupe, porque aquí es la patrona de esta hacienda. Aquí se venera a la Virgen de Guadalupe. Y es que este que tenemos aquí es un mueblecito hecho para poner las veladoras. Miren, este es el confesionario. Vamos a entrar. Wow, las telas. Primero quiero que vean las telas. Es que ya están bastante viejitas.
Vamos a entrar y vean. Aquí el padre se sentaba y podía tener a una persona de este lado o a una de este lado. Nunca las dos juntas, pero sí de este lado. De hecho, pues, y aquí no se logra ver nada, pero por dentro sí se ve. Miren, ahí Carlos sí se logra ver. Le pedí que se pusiera ahí para que vieran que desde dentro sí se ve por la tela, pero desde fuera no se ve porque el efecto de la luz que entra por fuera rebota en la tela que es blanca o de un color muy clarito, rebota e impide que se vea. Porque de hecho, ahorita Carlos está dentro y yo no veo nada. Pero la luz rebotaba e impedía que vieran. Esto era para que no vieran a mi cura. Y el cura o el padrecito que confesionaba a las personas, les daba su confesión, pues no tuviera que hacer caras y ellos las vieran. Porque curiosamente ellos sabían los secretos de toda la hacienda, de todas las personas que trabajaban aquí o que vivían aquí. Y imagínense dormir con esos secretos, saber todos los problemas de todos y no poder hacer nada. Aunque por ahí hay algunos escritos en donde dicen que en algunos tiempos, en algunas haciendas, no sé si este fue el caso, los padres que confesaban a las personas y sabían algo que era realmente grave, tenían la obligación de decirle al hacendado que algo iba a pasar. Por ejemplo, en la parte noroeste de aquí de donde estamos, a unos 20 kilómetros, hay una hacienda que no voy a mencionar porque todavía no grabamos ahí. Ahí la historia cuenta que uno de los hacendados le dijo, pues les toca que todos se confesen y vayan ahí con el padrecito, ¿no? Entonces ellos se confiesan y le dicen al cura que pues son parte de unos bandidos, ¿no? Y que esos bandidos van a robar la hacienda y que el señor, el que se fue a confesar, tenía como ese remordimiento. Entonces el cura va, le dice al hacendado y el hacendado hace lo que tiene que hacer. Prácticamente los desaparece antes de que pues saquearan la hacienda. Si bien entrando a esta iglesia tenemos dos retablos, uno derecho y uno izquierdo, y de este lado tenemos el altar a la Virgen de Guadalupe. Actualmente ahorita está pintado como de oro, pero recordemos que en aquellos años cuando proliferaba el dinero, todo esto era hoja de oro. De hecho, vamos a acercarnos a ver cómo era el tallado de la madera. Vean, se ve súper bonito. Y arriba tiene dos angelitos que están haciendo de entre las flores y de los dos lados tiene lo mismo. De este lado tiene sus canastitas con fruta que era como una parte de abundancia y de este lado también. Pero en una de estas de acá se logra ver un poco de unas hogazas, o sea el pan que había en esta hacienda. En medio estaba el nicho para la Virgen de Guadalupe y en este retablo, que recordemos que los retablos cuando se empezaron a poner en las iglesias era para cubrir algo que había atrás o quizás solamente para que las personas antes de llegar al verdadero altar pudieran pues dar las gracias a los santos que estaban de este lado. De este lado tenemos prácticamente el mismo retablo a la misma altura, pero pues aquí ya tenemos a la Virgen de Juquila. Y ahora sí, en la parte central podemos ver las bancas. Tenemos 2, 4, 6, 7 banquitas y una parte ahí que normalmente en algunas iglesias de aquel tiempo aquí se subían para hacer cantos o para hablar hacia el pueblo. Pero vean, vamos a ver aquí. Tiene aquí su entrada con madera, que igual en aquel tiempo era hoja de oro, perdón. Y miren, quiero que vean esto. Si logran ver, está alzado casi lo de un dedo, medio dedo, unos 3 centímetros, porque aquí seguramente, a ver, se oye hueco. Efectivamente, muchachos, la mayoría de algunos de los iglesias pequeñas, en esta parte de abajo había como cuartos ocultos. Y es que cuando tú pisabas aquí se hacía un eco. Y vean, aquí donde podían todo el padre para dar la misa, está tallado a mano. Vean qué hermoso. Imagínense la persona que hizo esto y tallar. ¿Cuánto tiempo tardó en poderlo hacer? Es que es increíble. Vean, aquí se paraba el cura y wow, esto es mármol.
Esto es mármol, amigos. Está tapado con yute y aquí es donde ponían la Biblia. Y acá tenemos a la Virgen de Guadalupe, que es la Virgen que se venera en esta iglesia. Más abajo tenemos la cajita donde guardan al Santísimo. Y vean acá un Cristo. De este lado, miren, tenemos aquí una entradita. Vamos a ver qué hay. Amigos, si te está gustando este video tanto como a mí de esta hacienda, esta increíble historia, no olvides suscribirte y darle like, además de comentar. Y si lo estás viendo en el estreno, no olvides comentar y darle corazoncitos. Son gratis y le ayudan bastante a Luis para que siga creciendo y poderle mostrar a ustedes, que son sus seguidores, poderles mostrar más videos tan interesantes de la historia de México y lo que tenemos en nuestro bello país. Así que nada, continuamos. Miren amigos, ahora vamos a entrar a lo que era la sacristía. Y es que, wow, es un cuarto oscuro. ¡Hala! Miren, aquí es donde guardan al Santísimo. Vean la estructura que tiene. O sea, es tallado a mano nuevamente. En aquel tiempo era su hoja de oro. Actualmente pues ya está pintado solamente de color oro. Pero vean, es que estos detalles tan impresionantes es lo que a veces pues me hace pensar, wow, o sea, imagínense las personas que trabajaban de esto. ¿Cuánto tiempo tardaban en hacerlo? Y vean, su ventanal está enorme. Ha de ser como de 2,5 metros por 2,5 metros. Wow. Y miren, un reclinatorio de aquella época quizás. Todavía está, bueno, la tela ya está un poco débil, un poco desgastada. Y la madera, pues está muy bien. Este sí está cuidado porque no está como a la intemperie. Entonces la madera está así bien cuidada. Y vean, una cruz. Iba enterrada en algún lado porque ya no está completa. No sé si actualmente se den misas nuevamente aquí o se estén dando misas, pero imagínense salir de aquí y ver esto. ¡Wow! Impresionante el lugar. Vean la cantera aquí, la cruz de cantera. ¡Wow! Es que es realmente impresionante los lugares que existen en México, tan fascinantes y llenos de historia. Miren esta parte de aquí. Este era como quizás el banco que tenía la hacienda. No, no creo, porque aquí tendría que haber tenido algo más grande. Yo creo que esta era la tienda de raya. Pero vean, o quizás la oficina. Este era uno de los escritorios de antes. Estos escritorios se sentaban, aquí podían poner su pluma y aquí anotaban. Tenía dos. Acá arriba tenía como una basecita donde estaban los tinteros. Y esto pues se levantaba para guardar cosas. Esto es de la época y súper pesado, súper pesado. Vean, en la parte de allá tenemos una prensa. Wow. Normalmente estas prensas servían para muchas cosas. A veces cuando traían las cartas, las traían en rollo, las extendían, le ponían la prensa y después de unas horas ya quedaba planito. O a veces le ponían el sello y lo prensaban. Era como un sello de relieve, pero también existía para muchas, muchas cosas. Este tipo de prensas ya es muy complicado verlas. Qué bueno que esta se mantiene y que todavía podemos ver una de estas. Ha de pesar al menos unos 70 kilos todo esto. Hay algunas que llegaban hasta 100 kilos. Y vean, acá nos han dejado una máquina de escribir. Y algo súper curioso que he notado es que aquí, vean, tiene letra y letra. Letra y letra, letra y símbolo. Y es que esta máquina de escribir, a pesar de que está muy, muy viejita, por cada clic, por cada tecla, podrías hacer dos. Y es impresionante. Realmente esto es increíble, que todavía sigue aquí. De verdad, imagínense estar aquí, a ver qué onda te va a pagar. Fírmale aquí, échale la raya. Y vean, aquí están sus sellos. No sé si sean de la época, seguramente no. Pero este era un guardasellos. Guardasellos. Y algo, ya nada más, continuando con la exploración, quiero mostrarles
que aquí también había los cubrecantón, pero aquí había dos. Este cubrecantón que está empotrado a la entrada principal y el cubrecantón grande. Esto era porque a veces por este camino entraban carretas grandes para meter o sacar cosas y pues para que no le atinaran. Entonces este era para que hasta ahí mero. Había otras carretas que eran como mucho menor el tamaño de lo ancho y podían entrar hasta acá sin ningún problema mientras no le dieran al cubrecantón. Estas piedras eran bastante útiles para ello. Y lo que me pasó ahí fue a la 1:15 de la mañana. Pero esa vez sí tenía yo las luces prendidas, tenía yo 3 perros. Y que me quiero dar la vuelta así para ver cuando, porque primero empecé a sentir como corriente eléctrica en todo el cuerpo, pero de pies a cabeza. Y luego ¿qué crees? Que quedé paralizado, no me podía yo mover. Y en eso de que me quiero dar la vuelta, cuando sentí que alguien se sentó en la cama así, ya ves que ponen a la rodilla cuando uno no alcanza. Y que se hace el colchón para abajo, y que me quiero dar la vuelta. Yo dije, no, yo lo que pensaba era que se había metido en una ratera. Yo dije, ya me dieron en la maceta, que me quiero dar la vuelta y que le veo las manos, mano, pero estaban todas huesudas. Y no me soltaba. No me dejaba ni hablar. Eso fue lo que me pasó. ¿Pero quién era? Nadie, ¿eh? Pero si le vio las manos. Yo sí le vi las manos. Sí, porque no me soltaba. No me soltaba y luego le digo al patrón, ¿sabe qué? Que anoche me espantaron, llegaron así, ya que le platico, ¿no? A él. Me dice, no, quién sabe qué sea, don Beto. Dice, para mí, ¿qué dinero? Háblele usted y dígale usted qué es lo que quiere. No, ya no me volvió. Y de ahí empezó a llegar cada año. Me acuerdo, el 17 de julio a la 1:15 de la mañana de cada año llegaban. ¿Y qué le hacía cada año? Pues nada, ahí cuando llegaba ahí, en la ventana de acá, ahí está el cuarto, ahí tenía yo la cama. Me subía yo a una escalerita que tenía yo para treparme a ver quién era. No había nada. Y miren amigos, en esta parte termina, digamos que la hacienda. Y de hecho podemos ver aquí este cambio drástico, porque aquí se ve un aplanado, se ven las ventanas de maderita con vidrio, su ladrillo ahí para el adorno, y de este lado ya se ve el adobe. De hecho es muy drástico ese cambio. Y es que en este lado, donde les voy a mostrar, todo esto de acá, toda la parte de atrás de donde era el tinacal y esta parte era el pueblo. Y es que veamos, aquí el cuarto es chiquito, digamos que son como unos 5 por 5 metros. Aquí prácticamente vivía una familia completa y me refiero a papá, mamá, 8 hijos. Y es que esos 8 hijos, todos vivían aquí y todos ayudaban a la hacienda. Y es que vean, bien pegadito del otro lado. Miren, esta está mejor. Esta al menos tiene una ventana. Quizás de madera ya muy vieja, pero tiene ventana. Este está más chiquito, amigos. Vean, como de 4x4. Wow, está muy chiquito el cuarto. Uy, no, ni les cuento el de acá, amigos. No. Vean. Son como de 2,5 metros por 2,5 metros. Está súper chiquito. Y aquí es donde cabía una familia. Yo creo que los hacían depende de la familia que fueran grandes. Vean, este sí está como de 2,5 por 2,5. Y de hecho podemos ver aquí el tipo de construcción. Vemos aquí la primera parte era adobe con piedra y en la parte ya como medio hacia arriba ya era puro adobe. En la parte de este como mortero, nada más que este no está pintado. En algunos le ponían rojo sangre y aquí no. Está pintado como del color normalito. O a veces le echaban cal para que quedara blanco como aquí. Pero no, Vamos a ver cómo están los demás.
De hecho, aquí podemos ver bien la estructura que les decía. Las piedras grandes, y ya de aquí, puro adobe. Esto era como el cimiento actualmente. Aquí los palitos. Y es que no, amigos, son bastantes cuartos. Vean, ¡hala! A ver, vamos a entrar. Es que están súper chiquitos. Este es como de 2 por 2. Y acá, uy, no, pues aquí, pobre el que le tocaba porque pues ya no tenía un cacho de esto. Vean, miren, este espacio que vemos aquí y que va hacia allá, este era uno de los caminos, el que venía de Veracruz y que iba a Ciudad de México, y que justamente aquí era donde pasaba el tren que venía de Puebla a Zacatecas, se regresaba por la vía y aquí le echaban el pulquecito. Todo este camino era como el principal. Entonces, como aquí atravesaba y la vía de allá igual atravesaba, recuerden que en el video pasado les decía que era venta de cruz. Se le quedaba la cruz porque cruzaban las vías del tren, los caminos reales, y prácticamente aquí era el punto donde sucedía todo eso. Pero también era porque el primer encomendado que venía de uno de los municipios ahora cercanos, aquí como a unos 20 minutos en autopista, era una persona que se apellidaba Cruz. Entonces, aquí se le quedó venta de cruz porque era la posada de Cruz. Él era el que, digamos que se encargaba de cuidar este lugar para la corona española. Entonces, este lugar, pues le dejaron así, tanto por la persona que venía y porque recordemos que en aquel tiempo la corona española eran bastante religiosos, entonces la cruz era una parte fundamental de, de este lugar. Miren, estamos entrando literalmente a un verdadero pueblo fantasma. Vamos a ver esta casita. Y es que vean, esa todavía tiene techo, o sea, tiene techo todavía. Aquí está su ventanita. Vean. Y acá está su entrada. Wow, no, miren, amigos, ya se está cayendo, está hasta colgado. Y este igual era como de 2 por 2, está bien chiquito el lugar. Aquí completamente una familia, aquí dormían, aquí cocinaban, aquí se bañaban, aquí hacían todo. Sí, querían hacerlo adentro. Y aquí también tenían a sus niños. Porque recordemos que en aquel tiempo las familias no solo eran de papá, mamá, un hijo, aquí tenían como 8. Y la verdad es que muchos preferían tener estos hijos en gran cantidad para que después dieran por ellos. Y vean, justo a un lado ya había otro cuarto. O sea, sé que de aquí venía una familia y salía por acá, pero también salían ellos. Imagínense tener a sus vecinos de lado a lado. Al menos las paredes eran bastante gruesas y no como las de Infonavit de ahora. Vean, 1, 2 y media manos de ancho. Vean la estructura, está increíble. De hecho, está interesante aquí, porque aquí se logra ver la madera, la entrada y todavía un recubrimiento de ladrillo. Y pues obviamente la base estructural, piedra y luego el adobe. Amigos, imagínense vivir en esta época, en este tiempo, y ustedes tener que vivir en este pequeño cuartitos con toda tu familia. Imagínate si no tienes hijos, si no tienes esposa, pero imagínate tú con tus papás vivir aquí. Y es que quizás aquí era donde guardaban una parte del ganado, pero si vemos la parte de enfrente, vean, son cuartitos súper chiquitos que, pues realmente no sé cuántas familias cabían aquí, pero este era el pueblo de las familias que trabajaban en la hacienda. Estos pueblos se iban creando, todos iban naciendo a raíz de estas haciendas y eran parte de la historia de México, porque este tipo de lugares impedía que los peones se fueran más lejos o fueran a abandonar la hacienda. Entonces, si ellos tenían aquí ya sus pocas cosas que tenían, su familia, sus niños, sus esposas, pues prácticamente era muy complicado que se fueran de la hacienda y pues siguieran produciendo para ella. Y obviamente seguirse endeudando. Bueno, esta hacienda tuvo su esplendor
fue cuando en 1874 pasó el tren que era Pachuca hacia la Ciudad de México, y ya se convirtió esto en una hacienda pulquera. Estuvo como hacienda pulquera, fue desde que entró el tren en el 874 hasta 1950 más o menos. Fue una gran producción pulquera. Aquí tenía esta hacienda 840 hectáreas sembradas de maguey. Sí, era su fuerte, digamos, lo que mantenía la hacienda y generaba bastante trabajo y bastante riqueza. Fue la maravilla del tren. En 3 horas de aquí de la hacienda llegaba el pulque en perfecto estado a lo que es la aduana de Pantaco, la estación de Pantaco, que también se le llamaba aduana porque ahí todo el pulque eh, era en donde se revisaba que llevara el impuesto ya, el timbre ya pagado. Miren, llegamos a otra parte de casitas. Y es que no, están súper pequeños los cuartos. Miren, y de hecho no están tan altos. La parte de arriba alcanzo con mis manos. Y esto era porque en aquel tiempo las personas eran pues muy bajitas prácticamente. No estaban tan grandes. Y es que esto era por falta de alimentación también. No crecían. Después los genes hacían de las suyas y pues terminaban siendo muy pequeños. Pero vean, prácticamente cada fachadita de esta tiene 2 casitas. Una, dos, la de atrás. A los 2 metros otra casita. Luego otras 2. Y vean, no amigos, no. Esto ya se cayó. No, pues vean, todo se derrumbó ahí. Imagínate la familia que vivía aquí. No sé cuántos hijos vivían aquí, pero vean, su casa quedó pues ya derribada. Por el tiempo, por el agua, por el viento incluso. Ya a lo mejor los sismos. Ya prácticamente pues no queda nada. Imaginen toda la historia que se vivía aquí. Cómo vivían, cómo comían, las preocupaciones que tenían. Actualmente tenemos preocupaciones quizás de, no hay internet, no hay luz. Imagínense que aquí, en ese tiempo donde de verdad no había nada de iluminación, tenían sus lámparas de petróleo y que pues su preocupación mayor era acabar de pagarle al hacendado. Esto de aquí, esto está interesante, porque esto no lo hacían los hacendados. Está sumido y tiene cal. Esto lo hacían los mismos peones para tener un nicho donde adorar quizás en aquel momento a la Virgen de Guadalupe y pedirle que las injusticias pararan. O quizás para pedirle, porque también pasaba, que le pedían por la salud del hacendado para que él no muriera y ellos tampoco murieran de hambre. Porque en aquellos tiempos recordemos que el poder sobrevivir y tener una casa era un verdadero privilegio, sin importar la dignidad y sin importar mucho menos cómo los trataban. Amigos, caminar por estos espacios de tierra que quizás para algunos son unos caminos ya abandonados, ya incluso inexistentes, para mí pueden ser incluso una parte de la historia de quizás cientos de personas que vivían aquí y que ahora ya no existen, ¿no? Quizás aquí corrían los niños, aquí quizás había unos perritos que hacían más feliz o menos grave la historia de los niños. Y que quizás ahí, en ese pequeño horno de ladrillos, quizás algunos niños jugaban y se escondían, o quizás hacían pan para que ellos comieran en la noche o en el día. No sabemos cómo era la vida. Lo que sí sabemos es que hay muchas haciendas con muchas historias que nos cuentan cómo era la vida de nuestros antepasados. Quizás aquí, en este pozo, que si lo vemos muy bien, pues ya prácticamente es muy moderno. No creo que incluso sea profundo o esté tapado. Vean, quizás aquí ahora vemos calma, pero imagínense lleno de personas trabajando, todas estas casitas, todo este pueblo, lleno de familias.
Y a pesar de que aunque había niños jugando en aquel tiempo, también había niños trabajando, como les contamos en la hacienda de Tlaltehuacán. Miren amigos, esta parte de acá era una de las casitas que había de la persona que se encargaba de hacer esos cambios para que el tren entrara por el Pulque. Él vivía aquí, pero también había otra persona que estaba de aquel lado. Esa personita que vivía de este lado, que quizás era como entrevelador, trabajaba en el día en la hacienda y también se encargaba de unas partes de la vía. Este de acá, cuando todavía no existía la estación del ferrocarril, él vivía aquí. Vean, está súper chiquito también, como les decía. Y él se encargaba del agua que tenía que llevar el ferrocarril. Uy, vean, ya está lleno de basura el pozo. Pero este es otro aljibe, si vemos. No está tan grande como el del otro lado, pero aquí está el aljibe. De este lado estaba su casa y aquí entraba para poder sacar el agua. Digamos que quizás este era el pozo de aquel tiempo. Y allá, miren allá, quizás allá podamos encontrar un poco más de historia. Esto que les cuento nos lo han contado las personas que tienen cercanía a esta hacienda. Pero alguien más nos va a contar algo de la historia. Vean. Wow. Aquí el agua venía de acá, pasaba para acá. Esta se iba hacia allá. Y este es el agua que iba directamente a la hacienda. A pesar de que el otro estaba muy cerca, el otro también se utilizaba para los animales o de emergencia, puesto que allá el cuerpo de agua era el más pesado. Este de acá, que les acabo de mostrar, era como el cuerpo de agua que se utilizaba eh, para la mayoría de cosas importantes en la hacienda. Me refiero a importantes porque acá tiene un pozo que seguramente mandaba y ese era como un filtro de agua. Entonces el agua más limpia era la que llegaba a la hacienda y el agua de allá, que era la de captación pluvial, la de lluvias, la que llegaba cuando llovía y se arrastraba con lodo, con tierra, ese llegaba allá para mantener un cuerpo de agua más grande. Y miren, después del pueblo vamos a la otra casa importante que era la casa del cura. Por lo regular en las haciendas siempre tenían el curato. Este es el curato, solamente que aquí está escondido. Este era el cuarto principal del cura. Si vemos 3 metros por 3 por 3, era un cuarto más grande que lo que tenían los peones. Este estudio tenía la parte compartida con una pequeña sala de descanso. Y es que en esta sala de descanso podían incluso venirle a tocar a la ventana y él podía asomarse. Y lo curioso que al lado de la sala de descanso tenía su cocina. Vean, estas cocinas de humo fantásticas que en mucho tiempo funcionaban con leña y ahí en este lado se ponía la parrilla, se metía la leña y se calentaba. Y aquí tiene 3. De hecho, en esta parte quizás este pudo haber sido como la tarja de aquellos tiempos donde lavaba y echaba el agua. Y algo más curioso, podía salir aquí y de este lado tenía su jardín privado el padrecito. ¡Qué obo! Vean, está súper bonito su jardín privado. Este era para él, para relajarse. Podía venir aquí, disfrutar. Tenía la parte de atrás de la ventana de la iglesia. Tenía aquí su casita. Este de aquí era su baño. Y vean sus arbolitos. Estos son pinitos sembrados actualmente, pero sí había árboles aquí que le daban su sombrita, también sus frutitas, porque eran árboles frutales los que tenían o que acostumbraban a sembrar por acá. Y vean, está grande el lugar. La verdad es que quien vivía aquí tenía su parte pues tranquila, ¿no? Y vamos a ver qué hay acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Ah, caray. No sé qué sea, pero pareciera como si fuera un corral que llegaba hasta acá. Quizás aquí, quizás, no lo sé, esto sí estoy suponiéndolo, porque esto sí no me lo han dicho. Si vemos acá, tenía como un tejado, a lo mejor tenía algún animalito, algún borreguito o algo ahí, unas gallinas para alimentar. Y pues acá su patio. Acá igual tenía como algo, a lo mejor eran sus lavaderos, porque él no se juntaba con la parte de las personas normalmente. Y pues ya, eso es lo que había. Amigos, y si les gustó este video,
Gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Si lo están viendo en el estreno, saludos a todos. Y los que no están viendo en el estreno, de verdad, gracias por haber llegado hasta aquí. También para comprender cómo vivían las personas en aquella época, cómo es que ellos nacían, crecían aquí, eran parte de la hacienda y la hacienda era parte de su vida cotidiana. Nos vemos en otro video donde podremos quizás conocer otra parte de la historia. Y sin nada, nos despedimos de este hermoso lugar tan increíble, lleno de historia y que quizás no se alcance a decir todo lo que ha pasado aquí. Nos vemos. Hasta la próxima.